Capítulo 3. El alambre resplandeciente. 1. «Lo estabas mirando», dijo una dulce y risueña voz. Luego adoptó una cadencia de canción de cuna que Roland recordaba bien de su más tierna infancia. «Oído, silbido, Jack es un entrometido. ¿Eso dices? Eso digo. Es mi taimado mirón, corazón babú. ¿Te ha gustado lo que has visto antes de dormir? ¿Los has visto moverse con el resto del mundo defectuoso?» Tal vez habían pasado 10 horas desde que Nigel y el robot doméstico había realizado su última tarea. Mordred, quien, de hecho, se había quedado profundamente dormido, volvió la cabeza hacia la voz del desconocido sin rostro de confusión mental ni sorpresa. Vio un hombre con tejanos y una sudadera con capucha, de pie sobre las baldosas grises del centro de control. Su artilla, que no era más que un ajado macuto de marinero, se encontraba a sus pies. Tenía las mejillas sonrosadas, un rostro hermoso y los ojos encendidos. En la mano llevaba una pistola automática y mientras contemplaba la negra boca del arma, Mordred Deschain se dio cuenta, por segunda vez, de que incluso los dioses podían morir una vez que su divinidad se había diluido con sangre humana. Pero no estaba asustado, no de ese. Volvió a mirar los monitores en los que se veía el desparramiento de Nigel y confirmó que el recién llegado tenía razón. Estaba vacío. El sonriente extraño, que parecía haber salido del mismísimo suelo, levantó la mano en la que no llevaba la pistola hacia la capucha de su sudadera y la retiró un poco hacia atrás. Mordred vio un destello metálico. Una especie de malla metálica era el forro del interior de la capucha. «Lo llamo mi gorro de pensar», dijo el extraño. «No puedo escuchar tus pensamientos, que es una lástima, pero tú no puedes entrar en mi cabeza, que es una ventaja, sin duda, ¿no te parece? Que es una ventaja, sin duda, ¿no te parece?» Llevaba 2 parches en la sudadera. Uno decía Ejército de los Estados Unidos y tenía un ave dibujada, un águila, no un pájaro. El otro parche decía Randall Flagg. Mordred descubrió sin sorpresa que podía leerlo con facilidad. «Porque si te pareces en algo a tu padre, es decir, al rojo, tus poderes mentales pueden ser superiores a la mera comunicación». El hombre de la sudadera soltó una risa ahogada. No quería que Mordred viera que estaba asustado. Tal vez se había convencido a sí mismo de que no estaba asustado, de que había ido hasta allí por su propia voluntad. A lo mejor lo había hecho. A Mordred le daba igual. Tampoco le importaban los planes del hombre, que se revolvían y discurrían por su cabeza como una sopa caliente. ¿De verdad creía el hombre que la gorra de pensar había clausurado sus pensamientos? Mordred miró más de cerca, suplicó con más fuerza y vio que la respuesta era afirmativa. Muy conveniente. En cualquier caso, creo que algo de protección es muy prudente. La prudencia siempre es el camino más inteligente. ¿Cómo si no habría sobrevivido a la caída de Farson y a la muerte de Gilead? No me gustaría que te metieras en mi cabeza y me tirases desde un edificio alto, ¿verdad? ¿Me necesitas o necesitas a alguien, ahora que se te ha quedado la olla vacía y no eres más que un babú que no puede ni recomponer el pañal en la raja de su cagado culo? El extraño, que en realidad no era ningún extraño, se rió. Mordred se quedó sentado en la silla mirándolo. El niño tenía un verdugón rosa en una mejilla, pues se había quedado dormido con una manita apoyada en la cara. El recién llegado dijo: «Creo que nos podemos comunicar muy bien si yo hablo y tú asientes con la cabeza para afirmar y la meneas para negar». Da un golpe en la silla si no lo entiendes. Es bastante simple, ¿te parece? Mordred asintió. En silencio.
El recién llegado opinaba que el fulgor azul y constante de sus ojos era inquietante. Tres inquietante, pero intentó que no se notara. Se volvió a preguntar si ir a ese lugar había sido lo correcto, aunque había seguido los pasos de Mia siempre, desde que ella había despertado y ¿para qué si no para esto? Era un juego peligroso, eso lo tenía claro, pero en ese momento había solo dos criaturas que pudieran abrir la puerta a los pies de la torre antes de que la torre cayera. Esto ocurriría y pronto, porque al escritor no le quedaban más que unos días en su mundo, y los últimos libros de la torre, 3 de ellos, seguían sin ser escritos. En el último, que sí estaba escrito en ese mundo clave, el Cate de Roland había desterrado a Sair Randy Flagg de un palacio de sueños en una carretera interestatal, un palacio que a Eddie, Susana y Jake les había parecido el castillo de Oz, el grande y terrible. Oz, el rey Esmeralda, si a bien tenéis. De hecho, casi habían matado a ese viejo y malvado insincero de Walter Odin, llegando así a una conclusión que, sin duda alguna, algunos considerarían un final feliz. Sin embargo, más allá de la página 676 de La bola de cristal, Stephen King no había escrito ni una sola palabra ni de Roland ni de la Torre Oscura, y a Walter ese final sí que le parecía un verdadero final feliz. El pueblo de Calabrin Sturgis, los niños arruinados, Mia y el bebé de Mia, todas esas cosas todavía dormían de forma incipiente en el subconsciente del escritor, criaturas sin hálito, hacinadas tras una puerta ignota. Y ahora Walter consideraba que era demasiado tarde para liberarlos. Pese a lo terriblemente rápido que había sido King durante su trayectoria, un escritor con verdadero talento que se había convertido en un artista chapucero, aunque rico, de pluma rápida, un Algernon Sweetburner sin maña para la rima, si a bien tenéis, ni siquiera podría pasar de las primeras 100 páginas en el tiempo que le quedaba, ni aunque escribiera día y noche. Demasiado tarde. Había habido un día decisivo, como muy bien sabía Walter. Había estado en Le Casse Roi Rouge y había visto en la bola de cristal la vieja cosa carmesí todavía poseída, aunque en ese momento sin duda permanecía olvidado en el rincón de algún castillo. En el verano de 1997, King tenía clara la historia de los lobos, los gemelos y los platos voladores llamados orizas. Pero todo eso le parecía demasiado trabajo. Había decidido escribir un libro de relatos con cierta relación entre sí, titulado Corazones en la Atlántida. Incluso en ese preciso momento, en su casa de Turtleback Lane, donde no había visto ni siquiera un solo visitante, el escritor estaba malgastando sus últimas horas escribiendo sobre la paz y el amor y Vietnam. Era cierto que posiblemente un personaje de lo que sería el último libro de King tendría un papel que desempeñar en la historia de la Torre Oscura, pero ese tipo, un carrozón con cerebro, no tendría ninguna oportunidad de pronunciar las frases que realmente importaban. Genial. En el único mundo que de verdad importaba, el verdadero mundo donde el tiempo nunca vuelve atrás y donde no hay segundas oportunidades, digo verdad, era el 12 de junio de 1999. El tiempo que le restaba al escritor había quedado reducido a menos de 200 horas. Walter Odin sabía que no tenía tanto tiempo para llegar a la Torre Oscura, porque el tiempo, como el metabolismo de determinadas arañas, corría más rápido y con más intensidad en este lado de la existencia. Digamos 5 días, 5 y medio a lo sumo. Tenía ese tiempo para llegar a la torre con el pie amputado de Mordred Deschain, el pie con la mancha de nacimiento en su artilla, para abrir la puerta de la parte inferior y subir por esa escalera murmurante, para eludir al rey carmesí, que estaba encerrado. Si pudiera encontrar un vehículo o la puerta adecuada, era demasiado tarde para convertirse
en el Dios de todo? Tal vez no. En cualquier caso, ¿qué había de malo de intentarlo? Walter Odin habían errado durante mucho tiempo y con cientos de nombres, pero la torre siempre había sido su objetivo. Como Roland quería ascender por ella y ver lo que vivía en lo alto, si es que vivía algo allí. No había pertenecido a ninguna de las camarillas, ni cultos, ni fes, ni facciones que habían surgido en los confusos años desde que la torre empezó a tambalearse, aunque se ponía alguno de sus sigils cuando le convenía. Su servicio al rey carmesí fue una actividad tardía, como lo fue el servicio prestado a Jon Farson, el hombre bueno que había asumido Gilead, último bastión de la civilización, en una oleada de sangre y crímenes. Walter había tenido su participación en los asesinatos de esos años, había disfrutado de una vida larga y de semi-mortal, había sido testigo del fin de lo que había crecido, que era el último catet de Roland, en Jericho Hills. ¿Había sido testigo? Eso era un tanto inmodesto, por todos los dioses y los peces. Con el nombre de Rudin Filaro, había luchado con el rostro pintado de azul, había gritado que se había lanzado a la carga con los demás bárbaros apestosos y había derrotado al mismísimo Cadmer Algot al clavarle una flecha en el ojo. No obstante, durante todo ese tiempo había mantenido la mirada fija en la torre. Tal vez era esa la razón por la que el maldito pistolero, cuando se puso al sol esa jornada de trabajo, Roland de Gilead se había convertido en el último de ellos, había conseguido escapar, se había enterrado en un carromato lleno de muertos y luego se había escabullido de la pila de cadáveres en el ocaso, justo antes de que ardieran todos los cuerpos. Había visto a Roland hacía años en Megis y allí también había echado de menos tener control sobre él, aunque eso lo achacaba en gran medida a Eldred Jonas, el de la voz trémula y el largo pelo canoso, y Jonas había pagado por ello. El rey le había dicho en aquella época que no habían terminado con Roland, que el pistolero iniciaría el fin de las cosas y que al final provocaría la caída de lo que quería salvar. Walter no había ni empezado a creerlo hasta llegar al desierto de Mohaine, donde había echado un vistazo un día y había descubierto a cierto pistolero al retroceder, un pistolero que había envejecido con el paso de los años, y no lo había creído del todo hasta la reaparición de Mia, quien cumplió una antigua y grave profecía al dar a luz al hijo del rey carmesí. Sin duda la vieja cosa carmesí ya no le era de utilidad, pero pese a su confinamiento y locura, esa persona, cosa, era peligrosa. Con todo, hasta que no tuvo a Roland para que lo complementara, para hacerlo más grande que su propio destino tal vez, Walter Odin había sido poco más que un desecho errante de los viejos tiempos, un mercenario con una vaga ambición de penetrar en la torre antes de que fuera derribada. ¿Acaso no había sido eso lo que le había llevado hasta el rey carmesí desde un primer momento? Sí, y no era culpa suya que el gran rey arácnido cagón se hubiera vuelto loco. No, daba igual. Allí estaba su hijo con la misma marca en el talón. Walter la podía ver en ese mismo instante, y todo quedaba compensado. Por supuesto que tenía que andarse con cuidado. El ser de la silla parecía indefenso, tal vez estuviera indefenso, pero no sería conveniente subestimarlo solo porque tuviera apariencia de bebé. Walter se metió la pistola en el bolsillo, por el momento, solo por el momento, y sacó las manos vacías y con las palmas hacia arriba. Luego cerró una en un puño y se lo llevó a la frente. Lentamente, sin apartar la mirada de Mordred, cauteloso por si cambiaba, Walter había visto esa mutación y lo que le ocurría a la madre de la bestiecilla. El recién llegado hincó una rodilla en el suelo. Salve, Mordred de Chain, hijo de Roland del antiguo Gilead.
y del rey carmesí, cuyo nombre fue pronunciado en el mundo final y mundo exterior. Salve, hijo de dos padres, ambos descendientes de Arthur Hell, primer rey que ascendió al trono tras la retirada del Prim y guardián de la Torre Oscura. Durante un instante no ocurrió nada. En el centro de control no había más que silencio y el olor de los circuitos chamuscados de Nagel. Entonces el bebé levantó sus puños regordetes, los abrió y levantó las manos. «Levántate, esclavo, y ven a mí». 2. En cualquier caso, es mejor que no pienses con fuerza, dijo el recién llegado al tiempo que se acercaba. Saben que has estado aquí y Roland es extremadamente poderoso. Es Delat, genioso. En una ocasión tuvimos un encontronazo, ya sabes, y creí que estaba acabado. De verdad que lo creí. De su artilla, el hombre que en ocasiones se hacía llamar Flag en otro nivel de la torre, había aportado todo un nuevo mundo que arruinar con ese nombre. Había sacado mantequilla de cacahuete y galletas de soda. Había pedido permiso a su nuevo Dean y el bebé, aunque estaba un poco enfadado, había sentido con majestuosidad. Ahora Walter estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Comía a toda prisa, sintiéndose seguro con su gorra de pensar, sin ser consciente de que había un intruso en el interior y que estaba hurgando en lo único que sabía, poco después. Mordred levantó una mano regordeta en el aire y la dejó caer en picado, y con gracilidad al tiempo que dibujaba un signo de interrogación. ¿Cómo escapé?, preguntó Walter. Bueno, hice lo que cualquier impostor que se aprecie habría hecho en esa situación. Le conté la verdad. Le enseñé la torre. Al final fueron varios niveles. Se quedó de piedra. Es de justicia. Y mientras estaba abierto de esa forma, cogí una hoja de su propio libro y lo hipnoticé. Estábamos en una de las fístulas del tiempo que a veces salen como un remolino de la torre, y el mundo se movía a nuestro alrededor mientras garlábamos en ese osario. Yo llevé más huesos humanos y mientras él dormía los vestí con los que me quedaba de ropa. Entonces podría haberlo matado, pero ¿qué hubiera ocurrido con la torre si lo hubiera hecho? Mejor dicho, ¿qué hubiera sido de ti? Jamás habrías llegado a existir. Es justo decir, Mordred, que al permitir que Roland viviera y reuniera a sus 3 compañeros, te salvé la vida antes de que tu vida ni siquiera se hubiera despertado. Eso hice. Me acerqué sigilosamente hasta la costa. Sentía la necesidad de tomarme unas vacacioncillas. Entonces llegó Roland. Él iba en una dirección, hacia las 3 puertas. Yo iba en la otra dirección. Mordred, querido, y aquí estoy. Rió con la boca llena de galletas y se echó todas las migas en la barbilla y la camisa. Mordred sonrió, aunque le parecía vomitivo. Se suponía que tenía que trabajar con este tipo. ¿Con ese? ¿Con un idiota zampagalletas y escupemigas que estaba tan pagado de sus hazañas pasadas que no veía el peligro del presente? Ni sabía que sus defensas habían mermado. Por todos los dioses, merecía morir. Pero antes de que eso pudiera ocurrir, había 2 cosas más que necesitaba. Una era saber dónde habían ido Roland y sus amigos. La otra era alimentarse. Ese idiota le serviría para ambas cosas. ¿Y qué lo facilitaría? Bueno, que Walter también se había vuelto viejo y mortalmente seguro de sí mismo, y demasiado vanidoso para darse cuenta de ello. Puede que te preguntes qué hago aquí y por qué no me estoy encargando de los asuntos de tu padre, dijo Walter. ¿Es así? Mordred no se lo preguntaba, pero de todas formas asintió en silencio. Se le revolvió el estómago. En realidad yo soy su asunto, aclaró Walter, y le dedicó la más encantadora de las sonrisas, estropeada en cierta forma por la mantequilla de cacahuete que tenía entre los dientes. Seguramente en algún tiempo supo que cualquier frase que empezara con la expresión «en realidad» es casi siempre una mentira.
Ya no lo sabía. Era demasiado viejo para saberlo, demasiado vanidoso para saberlo, demasiado estúpido para recordarlo. Sin embargo, de todas formas, se anduvo con cuidado. Sentía la fuerza del niño. ¿En su cabeza? ¿Hurgando en su cabeza? Sin duda no era así. La cosa atrapada en el cuerpo del bebé era poderosa, pero estaba claro que no tanto. Walter se inclinó hacia adelante a conciencia, juntando las rodillas. Tu padre carmesí está indispuesto. No me cabe ninguna duda de que ha sido a consecuencia de haber vivido tan cerca de la torre y de haber pensado en ella con tanto detenimiento. Depende de ti acabar con lo que él empezó. He venido a ayudarte en tu misión. Mordred hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, como si le complaciera la idea, y estaba complacido, pero, sobre todo, estaba hambriento. Tal vez te preguntes cómo te he encontrado en esta supuesta cámara de seguridad, dijo Walter. En realidad, yo colaboré en la construcción de este lugar, en lo que Roland llamaría el tiempo atrás. De nuevo esa expresión, tan evidente como un guiño. Se había puesto la pistola en el bolsillo izquierdo de la sudadera. Ahora, del bolsillo derecho, sacó un aparato del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, extendió una antena plateada y apretó un botón. Una parte de las baldosas grises se retiró en silencio, dejando al descubierto un tramo de escalera. Mordred asintió con la cabeza. En realidad, Walter o Randall Flagg, si era así como se hacía llamar en aquel momento, había salido del suelo. Un truco fantástico. No cabía duda de que había servido en alguna ocasión al mago de la corte de Gilead, a Stephen, padre de Roland, ¿no era así? Con el nombre de Marten. Walter Odin era un hombre de múltiples rostros y múltiples trucos fantásticos, pero no sería jamás tan inteligente como al parecer él creía. Ni por asomo, porque en ese momento Mordred obtuvo respuesta a su última duda. ¿Cómo habían salido de allí Roland y sus amigos? Al final no hubo necesidad de tirar de esa idea para sacarla de su escondite en la memoria de Walter. Lo único que necesitaría es seguir el rastro del idiota. Antes, sin embargo, la sonrisa de Walter se había desvanecido ligeramente. ¿Habéis dicho algo, Sire? Porque he creído escuchar el sonido de vuestra voz en lo más profundo de mi mente. El bebé sacudió la cabeza. ¿Y quién es más sincero que un niño? ¿Acaso sus rostros no son la mismísima definición de la candidez y la inocencia? Te llevaré conmigo e iremos a por ellos. Si quieres venir, anunció Walter. Menudo equipo formaremos. Se han ido al debattoir de Tronido a liberar a los disgregadores. Yo ya he prometido reunirme con tu padre blanco, y su catet si es que osan seguir adelante, y es una promesa que pienso cumplir. Porque escúchame bien, Mordred, el pistolero Roland de Chain se me ha resistido en todas las ocasiones y no voy a permitirlo nunca más. Nunca más, ¿me oyes? La furia iba aumentando en su voz. Mordred asintió con candidez, abriendo sus hermosos ojitos de bebé con una expresión que podría haber sido interpretada con miedo o fascinación, o ambas cosas. Sin duda alguna, a su parecer, Walter Odin se estaba pavoneando. Lo único que importaba en ese momento era cuándo atacarlo. En ese preciso instante o más tarde. Mordred estaba hambriento, pero podía contenerse un poco más. El observar a ese idiota rascando hasta el fondo los últimos centímetros de su destino con tanto cierto fervor, tenía cierto atractivo. Una vez más, Mordred dibujó la forma de un signo de interrogación en el aire. Cualquier vestigio duradero de una sonrisa desapareció del rostro de Walter. ¿Qué es lo que quiero en realidad? ¿Es eso lo que preguntas? Mordred asintió con la cabeza. No es la Torre Oscura, para nada. Si quieres que te diga la verdad, es Roland el que sigue estando en mi mente y en mi corazón. Lo quiero muerto,
Walter hablaba con una determinación inexpresiva y seria. Por todas las interminables y polvorientas leguas a lo largo de las que me ha perseguido, por todos los problemas que me ha provocado, y por el rey carmesí también, el verdadero rey, te consta, por su prepotencia al negarse a abandonar su búsqueda sin importar los obstáculos que se le presentasen en el camino, y sobre todo por la muerte de su madre, a quien una vez amé, y en un tono más bajo, o al menos deseé. En cualquier caso, fue él quien la mató. No importa qué papel pueda haber desempeñado el Orrea de Cos en esa cuestión. Fue el mismo niño que interrumpió su respiración con sus malditas pistolas, su lenta cabeza y sus rápidas manos. En cuanto al final del universo, yo digo que sea como tenga que ser, en forma de hielo, fuego u oscuridad. ¿Qué ha hecho el universo por mí para que me pueda importar su bienestar? Lo único que sé es que Roland de Gilead ha vivido demasiado y que yo quiero a ese hijo de puta bajo tierra, y también a quienes arrastra. Por tercera y última vez, Mordred describió la forma de un signo de interrogación en el aire. Hay una sola puerta en funcionamiento que lleva de aquí al de Bartois. Joven maestro, es la que usan los lobos, o usaban. Creo que han hecho su última carrera, como yo. Roland y sus amigos han pasado a través de ella, pero no pasa nada. Habrá muchas cosas que los mantengan ocupados justo donde han salido. Puede que el recibimiento que les den sea un tanto caluroso. Quizá podamos ocuparnos de ellos mientras tienen que encargarse de los disgregadores, de los niños de Roderick que quedan y de los verdaderos guardianes. ¿Te gustaría? El niño sintió en silencio, sin dudarlo. Luego se llevó los dedos a la boca y se los mordisqueó. Sí, dijo Walter. La sonrisa le iluminó la cara. Claro que tienes hambre, pero estoy seguro de que podemos conseguir algo mejor que unas ratas y bilibrambos a medio desarrollar para comer, ¿no crees? Mordred volvió a sentir el silencio. También estaba seguro de que podían conseguir algo mejor. ¿Quieres que haga de papá bueno y te cojan brazos?, preguntó Walter. Así no tendrías que cambiar a tu forma de araña. Puaj, debo confesar que no es fácil sentirse atraído por esa forma, ni siquiera conseguir que te guste un poco. Mordred estaba levantando los brazos. No te me cagarás encima, ¿no?, preguntó Walter de manera informal, al tiempo que se detenía a medio camino. Se metió una mano en el bolsillo y Mordred se dio cuenta, con cierta alarma, de que el ladino bastardo le había estado ocultando algo. Daba igual, sabía que la supuesta gorra de pensar no estaba funcionando. En ese momento, al fin y al cabo, estaba decidido a usar la pistola. 3. De hecho, Mordred le concedió a Walter Odin demasiada consideración, pero ¿acaso ese no es un rasgo de los jóvenes, incluso una habilidad para la supervivencia? Para un muchacho espabilado, los chabacanos trucos del prestidigitador más desmañado del mundo parecían milagros. En realidad, Walter no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta bastante avanzado el juego. Aunque era un superviviente artero, os digo verdad, y cuando entendía algo, lo entendía bien. Existe una expresión en Estados Unidos, tener un elefante en el comedor, que sirve para describir lo que es vivir con un yonki, un alcohólico, un adicto. Las personas que están al margen de esas relaciones a veces preguntan: ¿cómo has podido dejar que este asunto dure tantos años? ¿No veías el elefante en el comedor? Y es muy difícil para cualquiera que viva en una situación más normal de entender la respuesta más aproximada a la verdad. Lo siento, pero ya estaba allí cuando llegué. No sabía que era un elefante, creí que era parte del mobiliario. Entonces llega el momento de revelación para algunas personas, las afortunadas, cuando se dan cuenta de la diferencia. Y ese momento llegó para Walter. Llegó demasiado tarde, aunque no por poco. No te me cagarás encima, ¿no? Esa fue la pregunta que hizo.
pero entre el verbo cagar y la palabra encima se dio cuenta que de pronto de que había un intruso en la casa y había estado allí desde el principio. Aunque no era un bebé, se trataba de un adolescente desgarbado, con la cabeza gacha, la piel marcada por el acné y una mirada ligeramente curiosa. Podía ser la imagen más acertada que Walter podía tener de Mordred. The Chain, tal como existía en ese momento, un ladronzuelo adolescente, seguramente colocado con algún producto de limpieza en aerosol. Y había estado allí desde el principio. Dios, ¿cómo no se había dado cuenta? El ladrón ni siquiera se había estado escondiendo. Había estado ahí mismo, al descubierto, apoyado contra la pared, boquiabierto y quedándose con todo. Sus planes de llevarse a Mordred consigo o de utilizarlo para acabar con la vida de Roland, es decir, si los guardianes del de Bartois no lograban hacerlo antes, luego matar al pequeño bastardo y quedarse con su valioso pie izquierdo, se fueron al garete en ese instante. No debo de dejar que lo sepa. Un disparo solo puedo arriesgar a eso, y solo debo hacerlo. Luego me largo. Si muere, vale. Si no, puede que antes muera de inanición. Entonces Walter se dio cuenta de que su mano ya no se movía. 4 dedos apretaban la culata de la pistola que llevaba en el bolsillo de la sudadera. Uno estaba muy cerca del gatillo, pero tampoco lo podía mover. Era como si lo tuviera enterrado en cemento. Entonces Walter vio con claridad el deslumbrante cable de la primera vez. Emergió de la boca desdentada de rosadas encías del bebé que estaba sentado en la silla. Cruzó la habitación, destellando bajo las luces, y lo rodeó a la altura del pecho, y le dejó los brazos atados a ambos lados del cuerpo. Comprendió que el cable no estaba en realidad allí, aunque al mismo tiempo sí estaba. No podía moverse. 4. Mordred no vio el cable resplandeciente, tal vez porque no había leído La colina de Watership. Sin embargo, sí había tenido oportunidad de analizar la mente de Susana, y lo que vio era en extremo parecido al Dogan de Susana, salvo que en lugar de reguladores con inscripciones del tipo chaval, ítem emocional, vio los que controlaban a Walter, sus movimientos. Ese lo giró enseguida hasta colocarlo en la posición off, sus pensamientos y su motivación. Sin duda era un montaje más complejo que el de la cabeza del joven Brambo. Allí no encontró más que un par de simples nodos, como nudos corredizos. Aún así, no era difícil de manejar. El único problema era su condición de bebé. Era un maldito bebé encajado en una silla. Si de verdad quería convertir esa delicia con piernas en unos fiambres, tendría que moverse deprisa. 5. Walter Odin no era demasiado mayor para ser crédulo. Lo entendió en ese momento. Había subestimado al monstruito, había confiado demasiado en su apariencia y no lo suficiente en lo que él sabía que era, aunque al menos estaba por encima de la trampa del pánico total del joven. Si pretende hacer otra cosa que no sea quedarse sentado en esa silla y mirarme, tendrá que cambiar. Cuando lo haga, puede perder parte del control. Esa será mi oportunidad. No es gran cosa, pero es lo único que me queda. En ese momento vio una reluciente luz roja que recorría la piel del bebé, desde la coronilla hasta los dedos de los pies. A su paso, el cuerpecito rosa del babú empezó a oscurecerse y a hincharse. Las patas de la araña salieron por los costados. En el mismo instante, el cable brillante que salía de la boca del niño desapareció y Walter sintió que la banda sofocante que lo había estado reteniendo por la cintura también desaparecía. No hay tiempo para arriesgarse, ni siquiera a pegar un solo tiro. Ahora no. Escapa de él. De eso. Es lo único que puedes hacer. Para empezar, jamás tendrías que haber venido. Dejaste que tu odio hacia el pistolero te cegara, aunque puede que todavía no sea demasiado tarde.
Se volvió hacia la trampilla mientras ese pensamiento le pasaba a toda prisa por la mente, y estaba a punto de poner el pie en el primer escalón cuando el cable resplandeciente reapareció. Esta vez no se le enrolló en los brazos y el pecho, sino en el cuello, como un garrote vil. Walter se sacudía dando vueltas, le daban arcadas, se asfixiaba, arrojaba saliva y los ojos se le salían de las órbitas. La azada del cuello no se soltó ni un milímetro. Al mismo tiempo sintió que algo muy similar a una mano invisible le pasaba casi rozando por encima de la frente y le retiraba la capucha de la cabeza. Siempre había ido vestido de esa forma, cuando podía. En determinadas provincias de la llanura sur de Garland lo habían conocido como Walter Hodge. La última palabra significaba oscuro y capucha. Sin embargo, ese casquete en particular, que tomó prestado de cierta casa abandonada en la ciudad de French Landing, Wisconsin, no lo había ayudado mucho, ¿verdad? Creo que quizá haya llegado el final de la senda, pensó cuando vio a la araña acercándose con el paso ufano de sus 7 patas. Un ser hinchado y animado, más animado que el bebé sea y 4000 veces más feo, con un monstruoso coágulo en forma de cabeza humana que le asomaba por la chepa del lomo. En el vientre del bicho, Walter vio la marca roja que estaba en el talón del bebé. Ahora tenía forma de reloj de arena, como el que marca el lomo de la viuda negra hembra, y entendió que se trataba de la misma marca que había estado buscando. Seguramente matar al bebé y amputarle el pie no le habría servido para nada. Al parecer, se había equivocado desde el principio. La araña se alzó sobre sus 4 patas traseras. Las 3 de delante manosearon los vaqueros de Walter y produjeron un rasgueo grave y espectral. Los ojos de este ser lo miraban saliendo de las órbitas con la desanimada curiosidad de un intruso que ya había imaginado con demasiado detalle. «Oh, sí, creo que ha llegado el final de la senda para ti». Resonaba con intensidad en su cabeza, retumbaba como las palabras de un altavoz. Pero tú pretendías hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? No, por lo menos no enseguida. Pero lo has hecho. No quieras burlar a un burlador, como diría Susana. Bien, ahora le haré un pequeño favor al que tú llamas mi padre blanco. Puede que no haya sido su mayor enemigo. Walter Paddick, como te llamaban cuando partiste allá por el tiempo atrás. Pero si eras su enemigo más viejo, te lo garantizo. Y ahora te apartaré de su camino. Walter no se dio cuenta de que se había aferrado a la vana esperanza de escapar, incluso con el espantoso ser delante de él, erguido, mirándole con apagada avidez mientras le caía un hilillo de baba por la boca, hasta que escuchó por primera vez en miles de años el nombre al que una ocasión había respondido un muchacho de una granja de Delane. Walter Paddick. Walter, hijo de Sam el molinero de la baronía del Este, un chico que se había escapado de casa a los 13 años, a quien otro vagabundo había dado por culo un año después, y que aún así había resistido la tentación de volver arrastrándose a casa. En lugar de hacer eso, había avanzado hacia su destino. Walter Paddick. Al escuchar esa voz, el hombre que se había llamado Martin, Richard Fanning, Rudin Filaro y Randall Flagg, entre muchos otros grandes, desdeñó toda esperanza salvo la de morir bien. «Tengo hambre. Mordred tiene hambre», dijo la implacable voz que resonaba en plena cabeza de Walter, una voz que le llegaba por el resplandeciente alambre de la voluntad del pequeño rey. «Pero comeré bien, empezando por el aperitivo. Tus ojos, creo. Dámelos». Walter luchó con todas sus fuerzas, pero no logró más que un éxito momentáneo. El cable era demasiado fuerte. Vio sus manos levantarse y mantenerse en el aire delante de su cara. Vio que sus dedos se doblaban como garfios, que le levantaban las pestañas como si fueran persianas venecianas y le sacaban los
las órbitas, agarrándolas por la parte superior de las cuencas. Escuchó el ruido que hacían al desmembrarse de los tendones que las hacían girar y de los nervios ópticos que transmitían sus maravillosos mensajes. El ruido que marcó el final de su sentido de la vista fue grave y húmedo. Puntos rojos de luz le llenaron la cabeza y luego se hizo la oscuridad de sopetón y para siempre. En el caso de Walter, para siempre no podía durar mucho, pero si el tiempo es subjetivo y la mayoría de nosotros sabemos que así es, entonces era demasiado. Dámelos, te digo, se acabaron los titubeos, tengo hambre. Walter Odin, ahora Walter O. Oscuro, le dio la vuelta a las manos y tiró sus globos oculares. Al caer, las órbitas llevaban un lastre de filamentos, lo que les daba un ligero aspecto a renacuajos. La araña agarró uno al vuelo. El otro hizo plaf al caer en la baldosa, donde la garra sorprendentemente ágil de una pata lo levantó y lo embutió en la boca de la araña. Mordred lo hizo explotar como una uva, pero no se lo tragó, más bien dejó que le corriera el delicioso juguillo flemático por la garganta. Encantador. Y ahora la lengua, por favor. Walter apretó una mano obediente en torno al músculo y tiró de él, pero no consiguió más que desgarrarlo de forma parcial. Al final resultó demasiado resbaladizo. Habría llorado de agonía y frustración si las cuencas sangrantes donde habían estado sus ojos pudieran haber fabricado lágrimas. Volvió a agarrarse la lengua, pero la araña era demasiado codiciosa para esperar. Agáchate, saca la lengua como lo harías para comerle el coño a tu amorcito. Deprisa, por la gloria de tu padre. Mordred tiene hambre. Walter, todavía demasiado consciente de lo que estaba ocurriendo, luchó contra ese nuevo horror sin más éxito que contra el último. Se agachó con las manos en las caderas y sacó la lengua sangrante y torcida entre los labios. Los músculos que sangraban sin cesar en la parte trasera de la boca intentaban sujetarla. Esto la hacía temblar. La araña cerró sus peludas fauces sobre la lengua de Walter, la succionó como una piruleta durante unos 2 segundos de regocijo y luego la arrancó con un único poderoso tirón. Walter, que ahora estaba tan mudo como ciego, lanzó un inflamado grito de dolor y se desplomó. Se llevó las manos a su rostro deforme y empezó a rodar hacia atrás y hacia adelante sobre las baldosas. Mordred hincó los dientes en la lengua, ya dentro de su boca. Reventó en una orgía de sangre que por un instante le nubló el pensamiento. Walter se había puesto de lado y estaba palpando a ciegas la trampilla. Algo en su interior gritaba que no debía abandonar todavía, sino que debía seguir intentando escapar del monstruo que estaba comiéndoselo vivo. Con el sabor de la sangre en la boca, Mordred perdió todo interés en los prolegómenos. Se limitó a su principal preocupación, que era, ante todo, su apetito. Se abalanzó sobre Randall Flagg, sobre Walter Odin, es decir, Walter Paddy. Hubo más gritos, pero solo unos cuantos. Entonces el viejo enemigo de Roland dejó de existir. 6. El hombre había sido casi inmortal, una expresión prácticamente tan tonta como casi extraordinario, y se había convertido en una comida de las que hacen historia. Después de atiborrarse, la urgencia más importante de Mordred, intenso aunque no del todo insalvable, fue vomitar. Controló las ganas, al igual que hizo con la segunda urgencia, que fue incluso más intensa, volver a su forma de bebé y dormir. Si quería encontrar la puerta de la que Walter había hablado, el mejor momento para hacerlo era ese, y con una forma que le permitiera avanzar a toda velocidad. La forma de araña, así que tras pasar junto al cadáver disecado sin echarle ni un vistazo, Mordred se largó con agilidad a través de la trampilla y bajó la escalera hasta el pasillo de abajo. Ese pasadizo olía intensamente a álcali y parecía escarbado en el lecho de roca del desierto.
Todo el conocimiento de Walter, al menos 500 años del mismo, le bramaban en el cerebro. El rastro que había dejado el hombre de negro lo llevó hasta el hueco del ascensor. Cuando una zarpa hirsuta apretó el botón de subir, no se oyó más que un zumbido a lo lejos y salió un olor como de zapato de piel chamuscado de detrás del panel de control. Mordred se apoyó en la pared interior de la cabina, empujó la trampilla del ascensor con una delgada pata y pasó a duras penas. Que tuviera que pasar a duras penas no lo sorprendió. Ahora era más grande. Subió por el cable. La araña subió y subió, trepó por el canalón, hasta que llegó a la puerta por la que Walter había entrado al ascensor y lo había enviado a realizar su último viaje. Se lo decía un pálpito. Pasados 20 minutos y todavía llenos de vida por toda esa maravillosa sangre, le habían parecido litros y litros, llegó a un lugar donde el rastro de Walter se dividía. Esto podría haberlo confundido, puesto que ante todo seguía siendo un niño. Sin embargo, el olor de los demás y la sensación de su presencia se confundían con el rastro de Walter y Mordred siguió ese camino. En ese momento seguía a Roland y a su Catet más que el rastro que había dejado el mago. Walter debió de haberlo seguido durante un rato y luego debió de haber regresado para encontrar a Mordred, para encontrarse con su destino. Otros 20 minutos después, el tipejo llegó a una puerta con una señal sin palabras, pero con un sigil que entendía bastante bien. El sigil es una nube con un rayo. La cuestión era si abrirla en ese momento o esperar. La impaciencia infantil clamaba por que hiciera lo primero, la prudencia de adulto por lo segundo. Se había alimentado bien y no necesitaba más alimentos, sobre todo si recuperaba su forma de bubum durante un rato. Además, Roland y sus amigos podían seguir al otro lado de esa puerta al fondo de la habitación. ¿Y si estuvieran allí y sacaran sus armas al verlo? Eran endemoniadamente rápidos y podían matarlo de un disparo. Podía esperar. No tenía una urgencia que fuera más fuerte que la impaciencia de un niño que lo quiere todo y lo quiere ya. Sin duda no sentía la clara intensidad del odio de Walter. Sus sentimientos eran más complejos, teñidos de tristeza y soledad, y sí, mejor sería admitirlo, sentía amor. Mordred quería disfrutar del placer de esa melancolía durante un rato. Habría comida a mansalva al otro lado de la puerta, estaba seguro de ello, así que se la comería. Y crecería. Y miraría a su padre y a su madre hermana y a sus hermanos, Eddie y Jake. Los miraría acampar de noche y encender sus hogueras y formar su círculo en torno a ellas. Los miraría desde su posición, que lo dejaba apartado. Tal vez sentirían su presencia y mirarían incómodos hacia la oscuridad, preguntándose qué había ahí fuera. Se acercó a la puerta, se levantó ante ella sobre las patas traseras y la golpeó con una zarpa de manera inquisitoria. En realidad era una lástima que no hubiera mirilla, probablemente sería seguro pasar por ella. ¿Qué había dicho Walter? ¿Que el K de Roland quería liberar a los disgregadores sin importar lo que fuesen? Eso estaba en la mente de Walter, pero Mordred no se había molestado en buscarlo. Habrá muchas cosas que los mantengan ocupados justo donde han salido. Puede que el recibimiento que les den sea un tanto caluroso. ¿Podía ser que hubieran asesinado a Roland y a sus chicos en el otro lado? ¿Que les hubiera tendido una emboscada? Mordred creía que, de haber ocurrido, se habría enterado. Lo habría percibido mentalmente como un haz remoto. En cualquier caso, esperaría antes de atravesar a rastra la puerta con el sigil de la nube y el rayo. ¿Y cuando la hubiera atravesado?
Bueno, pues los encontraría y escucharía su garla a escondidas y los observaría, tanto despiertos como dormidos. Sobre todo observaría al que Walter había llamado su padre blanco, su único padre real, si Walter estaba en lo cierto al decir que el rey carmesí había perdido el juicio. Y en cuanto al presente, ahora, durante un ratito, puede que duerma. La araña subió a toda prisa por la pared de la habitación, que estaba llena de enormes objetos colgantes, y tejió una tela de araña. Pero fue el bebé, desnudo y con aspecto de niño de 1 año, quien durmió en ella, acurrucado y muy por encima de cualquier predador que pudiera acercarse a cazar.